Seguimos en la serie de la vida cristiana. Dentro de esa serie estamos hablando del origen de toda maldad. Esa es la serie dentro de esa serie que traemos, el origen de toda maldad. Como título de hoy, para los que toman notas, el título de hoy es el siguiente: el pecado de hacer mi voluntad. ¿Cómo se llama el título? El pecado de hacer mi voluntad. Bueno, en Mateo 7:13 dice lo siguiente. ¿Están todos allá? Dice: entrad por la puerta, ¿qué dice? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si podemos resumir el título de hoy, el pecado de hacer mi voluntad, ¿qué significa hacer nuestra voluntad personal? Si lo resumimos en una palabra, le podemos llamar rebeldía. A veces la palabra rebeldía la relacionamos con un niño, ¿verdad?, bien gritón, que no quiere someterse al papá, o un hijo que se fue de la casa a las drogas y no quiso obedecer, o una hija que se fue, ¿verdad?, fuera del consentimiento de sus padres. A eso a veces vemos la palabra rebeldía en ese sentido. Pero la Biblia, cuando nos habla más profundamente, rebeldía simplemente es desobedecer en todo el sentido. Cuando Dios le da un mandamiento y usted decide hacer lo que usted quiere o lo que yo quiero, inmediatamente es rebeldía. Cuando el Señor Jesús se aproximó a los fariseos en Juan 8, Él les dijo una palabra muy dura. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Siempre enfatizo de que son dos decisiones en la vida. No hay 3, 4, 5. O vivimos para Dios o vivimos para el diablo. Y yo sé que es pesado escuchar esto. Yo mismo ¿verdad? El pensar que cuando yo no obedezco a Dios estoy glorificando a Satanás, yo también soy confrontado. El hecho de no hacer lo que Dios dice es hacer lo que Satanás dice. El problema es que Satanás se mueve en un sistema muy amplio y variado, que al ser tan diferente y tanta variedad de cómo él se manifiesta, no lo relacionamos todo junto con que es Satanás que se está moviendo en eso. Dice la palabra que hay dos sabidurías. Hay una que se clasifica en 3: animal, terrenal y diabólica. Pero hay otra que es la que viene de lo alto. Entonces, aunque hay 3, simplemente se está clasificando porque somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Esa es la idea. Pero sigue siendo adoración. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro, honrarás a uno y menospreciarás al otro. Entonces ahí podemos ver que Jesús lo clasificó simple. Dijo: o adoras a Satanás o adoras a Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Es lo que Dios quiere llevar. Ahora, quiero decir esto. El hecho de que fallemos de forma eventual como cristianos nacidos de nuevo, no quiere decir que usted es un hijo del diablo. O sea, no estoy diciendo eso, porque ¿quién no peca como cristiano? Todos nos equivocamos. Pero lo que nos identifica como hijos de Dios es la práctica diaria de la justicia y la santidad. Es la búsqueda de mi corazón en glorificar a Dios. Esa es la idea. Entonces, Jesús fue muy claro, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, no quieren hacer el deseo de mi padre, sino el de vuestro padre. Y luego dice: él es padre de mentira, y él es homicida, y ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué Dios pone la mentira al mismo nivel que el homicidio? Porque cuando Satanás le mintió a Eva, eso conllevó a que todos fuésemos a la muerte, y esa muerte se multiplicó en 3. Es la muerte espiritual, la separación de Dios; es la muerte física, y es lo que le llama la Biblia la segunda muerte, que es la eterna. Fíjense por qué el Señor no le gusta que le desobedezcamos, porque afecta al prójimo y afecta su gloria. Si somos honestos, no podemos afirmar de que la desobediencia por un segundo ni una vez ha traído bendición a nadie, desde Adán y Eva. ¿Están de acuerdo? La desobediencia, la rebeldía nunca ha traído bendición. Ahora, hay veces que al desobedecer usted puede ganar más dinero, puede que lo promuevan de un trabajo,
puede que se lleve una buena oferta al mentir, pero a eso no se le llama bendición, a eso se le llama ventaja egoísta. Y muchas veces decimos, bueno, ¿qué hago si no tenía otra salida que mentir? Bueno, ahí hay que sacrificar todo por la verdad, aunque no haya beneficio personal. ¿Sí lo pueden entender? Entonces, es que si le digo lo otro, pierdo el trabajo. Que se pierde el trabajo por la verdad, que se pierde el dinero por la verdad. ¿Están de acuerdo? Bueno, la palabra rebeldía siempre ha sido caracterizada como algo que se refiere a Satanás. Él fue quien se rebeló primero. La rebeldía es una evidencia nada más, es un fruto de la raíz del orgullo en nosotros. Cuando somos rebeldes, eso proviene de allá adentro, ¿verdad? Cuando vemos aquí rebeldía, yo quiero que lo vean con el contexto nada más de desobedecer, simplemente desobedecer, ¿ok? Para que no nos confundamos, porque hay veces que no relacionamos una palabra con la otra, como adoración y obediencia, como hablábamos los otros días. Bueno, la rebeldía, si la podemos resumir en algo, es simplemente no hacer la voluntad de Dios. Ahí se resume todo pecado. Cuando a veces somos cristianos, ¿verdad? Y pensamos vamos a decir, hacemos comparaciones del que vive en el mundo, ¿verdad? Y que vive bebiendo, drogándose, mujereando, mintiendo de forma deliberada. Y nosotros quizás no hacemos esos pecados, ¿verdad? Inmediatamente lo tachamos y decimos, ese es un hombre o una mujer mala, pero yo no soy así. Y para los que se acuerdan, hablamos del pecado de comisión y el de omisión. Quizás en el de comisión hemos crecido. Ya no mato, no robo, no bebo, no voy a las discotecas, no fumo, no, etcétera. Pero ¿qué pasa con el de omisión? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos fallamos allí? ¿Verdad? ¿Cuánto no estamos haciendo la voluntad de Dios? Bueno, si usted se preguntaría, pastor, hermano, ¿cómo yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios? Una sola razón, o una sola forma de explicarlo. El hecho de usted vivir para usted, para deleitarse, para acomodarse, y solo piensa en usted, con eso basta, para saber que estamos fuera, aún siendo cristianos. Puede ser un pastor, profeta, evangelista, puede ser un adorador, como le llaman a los que cantan. Y si está viviendo para sí, está en rebeldía. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 15, para que vean un ejemplo allá. Esto quizás puede traer una confusión en nuestra mente de decir, bueno, entonces si soy cristiano y eventualmente desobedezco, ¿me convierto en hijo del diablo y vuelvo y me arrepiento y soy hijo de Dios? Bueno, no. Pero hay una diferencia de un cristiano en desobediencia, en rebeldía, que va camino a salirse del camino, a apostatar. Entonces vemos aquí la historia de Saúl. Lo que saben la historia, Dios le mandó a través del profeta Samuel a destruir a todos los amalecitas, a todos, que no quedara nada. Amalec, o la ciudad de los amalecitas, representaban un cáncer para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y allí el Señor dice hasta los bebés de mama. Y es algo que no entendemos porque entra en sentimentalismo y decimos, pero ¿cómo, Señor? Bueno, piensen en un cáncer en su cuerpo y el doctor le dice, mira, podemos erradicar el cáncer, pero ¿quiere que te deje aunque sea un poquito? ¿Qué dirías? Que no. Entonces, por eso el Señor tenía que acabar con todo, para que ese cáncer no afectara a miles y millones de personas. Esa es la idea que quiero, para que nunca vean a Dios como un tirano, sino como un Dios de amor y sabio. Entonces, si usted ve un gusano en su casa, usted dice, bueno, es un solo, ¿verdad? Y es un bebecito, está creciendo, no lo maten. Usted no haría eso, usted lo mata para que no siga pariendo más gusanos. Los amalecitas, lo digo con respeto, eran como si fueran gusanos, porque dañaban todo, y le dio mucha agua de beber al pueblo de Dios. Bueno, fíjense lo que dice aquí, por Saúl no obedecer, lo que dice el verso 23, Samuel 15, 23. Fíjense cómo Dios ve la rebeldía, dice, porque como pecado, ¿qué dice? Bueno, esta pregunta la he hecho anteriormente, ¿verdad? ¿Quién hace brujería aquí? Todos van a decir, pastor, ningunos, ¿verdad? Nadie hace brujería. Pero eso es de forma práctica que usted no lo hace. Pero si somos desobedientes, el Señor lo pone al mismo nivel que un brujo. Fíjense qué cosa, es serio esto. Dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué es? Es la rebelión. Rebelión es desobedecer. Y luego dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
Le voy a leer un texto en Levítico, no lo busquen, solamente para que vean cómo Dios trataba con una persona obstinada o rebelde, o con un adivinador, ¿verdad? Como dice aquí, adivinación, o un idólatra. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, esto incluye números de la lotería, esto incluye sueños, preguntarle a las personas del futuro, etcétera, ¿verdad? Incluyendo el horóscopo. Ustedes saben, por eso me callé, yo sabía que iban a decir horóscopo, incluyendo el horóscopo, ¿verdad? Es que dice, es que ese soy yo. Claro, Satanás te conoce, es normal. Fíjense lo que dice: ha de morir. ¿Cómo va a morir? ¿Con una inyección letal? Dice: serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué Dios trata con esto tan duro? Porque afecta a los demás, afecta a miles de personas. Incluso el problema, el mal que vemos hoy, la maldad del hombre, es un producto de no tratar con eso a tiempo. Lo que hoy vemos como guerras, enfermedades producidas por el hombre o inventadas, o familias rompiéndose, o sea, es producto de eso, de no tratar con la raíz a tiempo. Bueno, la rebeldía es el que no se somete a las órdenes de Dios en este caso, eso es rebeldía. La obstinación son las personas que están fijas en una decisión y nadie los mueve, eso es obstinación. Por eso el Señor le llamaba a los fariseos: vosotros sois de dura cerviz, o sea, no hay quien le doble el cuello, eso es obstinación. Personas que no reciben el consejo y dicen, bueno, sí, pero no. Eso es obstinación. Bueno, hay que entender algo antes de avanzar. Nosotros somos tripartitos, como dije, somos tres partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y siempre cuando lean la Biblia van a notar que a veces el Señor divide las cosas en tres. Puede referirse a la Trinidad en Él o a lo que somos nosotros, que somos tres partes. Nosotros somos intelecto, somos emoción y voluntad. Intelecto es la mente, la emoción es el alma y la voluntad es nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, fíjense en algo, un ejemplo. Hay dos extremos en la iglesia de hoy. Vemos la iglesia intelectual, es la iglesia que todo es, y es bíblico lo que están diciendo. Y es muchos estudios, ¿verdad? Sin emoción, muy en orden, muy derechita, no te permiten ni llorar, no te permiten ni emocionarte, ni mucho menos abrir tus brazos, ni en la adoración expresar tu adoración. Son tan formales, tan intelectuales, que analizan cada cosa. Son intelectuales, sirven a Dios, pero con la mente, si lo pueden ver. Yo le hago una pregunta, lo hemos escuchado en la alabanza. ¿Es posible que un servidor de Dios no sea tan intelectualmente correcto, pero con el corazón correcto? Y a lo mejor no sea perfecto en lo que hace, pero da todo por Dios. Pero a lo mejor hay otro que es intelectualmente correcto, pero con el corazón incorrecto. ¿A cuál aprueba Dios? Al del corazón recto. Eso nos deja entender que no nos enfocamos tanto en el conocimiento, en cómo hago lo que hago, sino con la intención y para quién lo hago. Eso es lo que Dios ve. Miren, lo voy a comparar con esto. Vamos a usar, ¿qué es intelectualidad? Es la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad? Si usted fuera a comprar una casa, ¿verdad? Y le dan todo el dinero, usted la compra chiquita, cayéndose de palmas, ¿verdad? Sin baño, o la compra grande, con piscina y 3 garajes. No es una trampa, díganme. La grande, ¿verdad? No le voy a llamar codiciosos, no se trata de eso. Bueno, usted como humano va a elegir lo mejor. Cuando usted compra ropa, usted dice, bueno, esta es la que me gusta, ¿verdad? Cuando Samuel fue a elegir rey entre los hijos de Isaí, el primero que él escogió fue al primogénito, al más grande, al más fuerte. Y el Señor le dijo, no es ese. Oigan bien, siguió y le preguntó, ¿no hay más de tus hijos acá? Le dice, queda uno, como quien dice. Yo creo que no son ningunos, porque el que queda menos. Todos los que estaban allí pensaban que Dios andaba buscando tamaño, bonitura, porte, cómo habla, nada. Andaba buscando el corazón. Y dice, tráiganlo. David, bien chiquito, ¿verdad? Pastor de ovejas, que no todos le gustaban ese trabajo, con un olor a chivo increíble. Y cuando dice el profeta, es ese. Me imagino la cara de todos. ¿Quién? ¿David? No. Esto es una broma. Eso es cámara infragante. Era David. ¿Saben por qué? Porque su corazón estaba recto.
Es lo que vemos hoy. Iglesias con la mente correcta y el corazón incorrecto. Y no te atrevas a tener sentimientos porque te tachan de hereje. Pero tenemos el otro extremo de la iglesia emocional. Gente dando brincos, revoloteándose por abajo de la silla y que el espíritu lo tomó. Ese es el otro extremo, ese es el alma, la emoción. Fíjense los dos extremos. Intelecto, extremadamente estudiosos y todo por la letra. Es que no dice la Biblia eso. Bueno, entendemos que vivimos por la Biblia. La Biblia dice que solo el sacerdote podía entrar al lugar santo a comer del pan, o los levitas. ¿Sí saben eso? David no era levita, pero tenía hambre. Fíjense cómo Dios es diferente ser guiados por el Espíritu que letrados en la Biblia. Es muy diferente. No debemos salirnos de la palabra, no estoy diciendo eso, pero no debemos de ser tan correctos. Es como que usted diga, el papá de casa, el padre de la casa diga, compré esta comida en mi nevera, nadie me la toque, y el niño viene muerto del hambre. No, muérete, el papá dijo que no. Fíjense la diferencia. Y el otro extremo de la iglesia emocional es lo que vemos hoy, mucho brinco, grito, o sea, no se puede predicar porque 15 están, aleluya, gloria a Dios, o sea, ¿es de Dios eso? Eso es emocional, eso es solamente emoción. Pero le voy a decir algo, las dos son válidas, guiados por el Espíritu. Hay que ser intelectual, se necesita la mente, se necesita la emoción, porque yo lloro también cuando estamos alabando y quiero cantar. A veces siento que no puedo cantar para guardar mi garganta al predicar, pero a veces no me aguanto, quiero cantarle a Dios. Y sí somos emociones, pero no somos guiados por esos dos extremos. Somos controlados por el Espíritu, la mente y la emoción guiada por el Espíritu. Bueno, entendiendo esto, ¿qué nos pide Dios de esas tres? ¿El intelecto, la emoción o nuestra voluntad? La voluntad nos pide. Quiere decir, pastor, que yo puedo ser una persona muy entendida en la palabra y enseñar la palabra, que todos se conviertan. Y si no le doy mi voluntad, ¿no estoy sirviendo a Dios? Sí, 100%. O puede ser que una persona emocional esté en actividades ocupada día y noche y se acueste a las 5 de la mañana sirviendo a Dios. Y todos lo ven y dicen, wow, ese hombre es un hombre de Dios, mira cómo trabaja. Y para Dios no es nada. Puede ser 100%. Eso es lo que estamos estudiando, el peligro de hacer nuestra voluntad. Miren, el que no aborrece todo lo que tiene, al utilizar eso como la centralidad en sí mismo, y no seguimos a Dios o ir en pos de Él, somos rebeldes. Estamos en el pecado de hacer nuestra voluntad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que dos hermanitos pelean? Yo sé que todos saben por qué. Es porque no se está haciendo lo que ellos quieren. Usted nunca va a ver un hermanito decir, no, está bien. Si le dio el juguete es porque no le interesa. Esa es la razón. ¿Por qué hay pleitos en el hogar? Es lógico, porque uno quiere azul, el otro quiere rojo, ¿verdad? Bueno, esa pregunta es más profunda todavía y es para meditar en ella. ¿Qué es lo que se nos hace difícil en servir a Dios? Si usted se preguntaría esto por un momento, cierre sus ojos por un segundo, cierre sus ojos, 5 segundos. Piense qué es lo que se me hace tan difícil de servir a Dios con todo mi ser. Y cuando usted piense en algo, retenga esa idea. ¿Qué es lo que se le hace difícil en servir a Dios con todo su corazón? Pueden abrir sus ojos si le llegó el pensamiento. Lo más difícil que se hace es entregarle nuestra voluntad a Dios. Hacer lo que Él dice y no lo que yo digo. Estar muertos completamente a nosotros y vivos para Dios, lo que decía Pablo. Ese es el problema. No tienen que buscar este texto porque lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Es una versión más avanzada. Santiago 4.1, miren lo que dice. Solamente anótelo para que lo estudie. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Aquí preguntando Santiago. Oigan lo que dice el texto de palabra de Dios para todos. Dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ese es el pleito, no hacer lo que Dios dice, sino lo que yo quiero que se haga. Por eso es que nos enojamos. El enojo siempre viene porque no se hizo lo que yo quiero. Esa es la idea. Pero cuando usted no le importa si se hace lo que usted dice o no, usted no se enoja porque no tiene valor eso. No tiene ningún espacio en su corazón. Al final se va a hacer la voluntad de Dios. Y como iglesia queremos que eso permanezca. Porque
¿cuántas opiniones aquí tendríamos si fuésemos a comprar algo para la iglesia? Bueno, si somos aquí 80 o 70 opiniones, ¿sí o no? Pero cada uno de nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a pelear, vamos a orar, vamos a ver qué Dios quiere, ¿sí o no? O sea, no se trata del pastor ni de ustedes, se trata de Dios, la iglesia es de Él. Entonces, eso va a calmar mucho pleito. Ay, yo dije que lo hicieran así, pero no me escucharon. Es que no se trata de ti. Es que al final tampoco se trata de mi palabra. Y aunque yo tengo la última palabra como pastor, créanme, usted no quiere tener mi posición, porque le tengo que dar cuentas a Dios. Y Él me va a decir, esa fue mi voluntad, y no lo va a culpar a ustedes si yo digo, así dice el Señor. ¿Lo pueden entender? ¿Un poquito? Bueno, ¿cómo vivió Jesús en este sentido? ¿Cómo caminó en esto de la voluntad? Yo le voy a leer unos textos, lo voy a leer rápido porque son 4, solamente anótelo. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 4:31, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense la actitud de Jesús. ¿No debemos tomar la misma? ¿No debemos caminar por este entendimiento? Bueno, acompáñenme ahora sí a Mateo 7. Mateo 7 para ver un texto muy famoso. Aquí es donde se libran todas nuestras luchas, mis hermanos. Entregar mi voluntad, hacer lo que Él dice, como Él dice, cuando Él dice y con la intención que Él quiere. Es por esto que nos va a juzgar Dios. No es por las obras que hicimos en la iglesia o el plato de comida que compartimos. Nos va a juzgar por la voluntad. Fíjense lo que dice Mateo 7:21. Aquí van a ver, mis hermanos, dos cosas, intelecto y emoción. Van a ver que usaron su mente para hacer cosas bíblicas, pero también vemos el clamor de ellos en su alma, clamando a Dios. Verso 21 dice, no todo, y oigan lo que dice, el que me dice, no se le olvide esa palabra, no todo el que me dice. ¿Cuántos no dicen gloria al Señor, aleluya, a su nombre, gloria? ¿Cuántos no dicen? Muchos. Dios no nos va a juzgar acerca de nuestras palabras, ¿verdad? Acerca de lo que decimos. Fíjense lo que dice, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí comienza a identificar a esos muchos. Dices, muchos me dirán en aquel día, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí ven la emoción, o sea, la doble expresión, ¿verdad? Es una forma hebraica de hablar en emoción. Señor, Señor, esa es la idea. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Es bíblico profetizar? Claro que sí. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Es bíblico echar fuera demonios? Claro que sí. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Es bíblico hacer milagros? Claro que sí. Entonces les declararé, nunca os conocí. Piensen un segundo por eso, en eso que leímos. Nunca los conocí. ¿Saben por qué dice eso? Una persona que vive bajo la voluntad de Dios necesita una relación personal. Porque ¿cómo sabemos que es de Dios si Él no me lo dijo? ¿Cómo sabemos? ¿Porque el pastor lo dijo? ¿Porque un hermano que está en fuego para Dios me lo dijo? ¿Porque me lo soñé? ¿Porque sentí? Si Dios no habla, no es su voluntad. Dice Isaías 55, dice, así será la palabra que sale de mi boca. No retornará vacía, sino hará lo que yo quiero, por el cual la envié. No vivimos por el logos, no vivimos por la Biblia. En cuanto a vida, vivimos por el rema. ¿Qué es el rema a diferencia del logos? Lógicamente el requisito es
Tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué? Para llenarnos de su logos, el depósito. El rema es la dirección directa de Dios en cada situación específica. Hay iglesias que Dios lo puede mandar a todos a una misión a África. Hay otras que le dicen, no vayas, porque fulano lo hizo, yo no lo tengo que hacer. Hay iglesias que van a hacer un evento en la calle y nos inviten y Dios nos diga, no. ¿Cómo sabemos? En la relación personal. Entonces, fíjense, por eso Dios dice aquí, el Señor, no los conocí. Si lo hubiese conocido es porque entablamos una conversación y le dije lo que querían que hicieran. Pero ahí dice, nunca os conocí, y luego le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es hacer maldad esto? Lo que ellos citaron, sin la voluntad de Dios, sí. ¿Sí? Hacer iglesia, actividades sin ser guiados por Dios, es maldad. ¿Cómo es esto? Bueno, usé un ejemplo hace unos días, ¿verdad? Que fue un poquito jocoso, pero me llega a la mente. ¿Qué diferencia hay entre esos dos empleados? Imagínense un empleado de Verizon, de los que ponen el cable, ¿verdad? Hay uno que está asignado a ese empleo, le dan una lista de lugares que tiene que visitar. Pero hay otro que entra a la compañía y rompe de noche y se roba una de las camionetas de Verizon y sale por ahí a montar cables, a poner los cables, a instalarlos. Y los dos se presentan ante el jefe de la compañía. ¿Cuál será aprobado? ¿El segundo o el primero? ¿Entendieron la analogía? Todos, para no tener que explicarla. Bueno, el primero fue guiado por una orden del dueño. El otro no, pero hicieron lo mismo. ¿Lo pueden ver? Instalaron cables, pero uno fue guiado, el otro no. El otro lo hizo en su voluntad. Y puede venir diciendo, pero yo monté cable, y le puede decir el jefe, pero yo no te mandé. Es como un empleado que el dueño le dé la confianza de su llave de su oficina y le diga, mira, esta llave es de mi oficina. Cuando yo te diga, yo te voy a decir que entre y me la limpies. Y de repente, en el buen sentimiento humano, esa persona de la nada decida de madrugada a limpiar la oficina y el jefe la encuentre limpia. ¿Qué usted cree que le va a decir? ¿Gracias? ¿O le va a llamar la atención? Aunque está limpia, gracias por eso, pero yo no te mandé a eso. Yo te dije que te iba a decir cuándo. Esa es la diferencia de hacer actividades en la iglesia sin la guianza del Espíritu Santo. Esa es la maldad que estamos viendo aquí. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, miren, esto es una bendición. Usted a lo mejor no lo ve así, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque los galardones, la aceptación, cuando el Señor nos diga, entra siervo fiel, es basado en esto. Siervo fiel es el que hizo como el Padre dijo. Más abajo, no lo vamos a leer, dice el Señor, ¿a qué compararé a estos hombres? Bueno, el hombre prudente es el que sembró, el que hizo su casa en la roca. ¿Qué es la roca? Fundamentado en la confianza en Cristo, en la dirección de Cristo, en la dependencia de Cristo. Pero la arena está sembrada la casa, está allí, pero hasta que no venga el viento y se la lleve, no se sabe. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, tiene que afirmarnos en la fe y no hacernos como las olas que vienen de aquí para allá, sino que viene la prueba y seguimos firmes, porque estamos cimentados en la voluntad de Dios, en la roca. Bueno, el simple hecho de no hacer la voluntad de Dios es rebeldía, no hacer lo que Él dice, no lo que el pastor dice. Por favor, limpiemos esa idea. Es que el pastor dijo, no importa lo que el pastor dice si no es conforme a la voluntad de Dios. Usted tiene que orar a ver si lo que el pastor dijo es de Dios. Si no, vamos a ser engañados. Por eso muchos son heridos por pastores, porque siguen a un hombre y ven, Pablo era un hombre de Dios, ¿sí o no? Claro que lo era. Y los de Berea, ¿qué hacían? Lo examinaban. Decía, a ver si lo que Pablo dice es de Dios. Porque aunque sea un hombre de Dios, no quiere decir que no se equivoque o no se tuerza. Bueno, aquí vemos el texto, hermanos. No todo el que dice, sino el que hace. Aquí vemos el servicio, mis hermanos, intelectual, y vemos el servicio también emocional. Por ejemplo, miren lo que dice Lucas 10, 17. Si pueden acompañarme, Lucas 10, 17. Lucas 10, verso 17. Aquí vemos los 70 que el Señor envió a la misión. Luego volvieron a buscar la aprobación de su Señor que los envió. Y en el verso 17 de Lucas 10 dice lo siguiente. Volvieron los 70
¿Cómo vinieron? Oigan bien lo que dice, vinieron con gozo. Ahora vamos a ver de dónde vino ese gozo. Oigan bien, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Ese era el gozo. Estaban emocionados por lo que el poder de Dios hacía, y todo esto era una pantalla. Fíjense lo que dice Jesús en el 18. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Que ellos estaban estimulando su alma, se estaban envaneciendo o comenzaron a envanecerse. Ese gozo que ellos tenían de los milagros los llevaba a rebeldía. Estaban contentos porque tenían autoridad. No estaban contentos porque hicieron la voluntad de Dios. Y si nuestro gozo depende de que la iglesia sea grande, de que la gente te aplauda, de que la gente te dé un abrazo y te diga, bien hecho, pastor o hermano, estamos mal. Nuestro gozo debe ser únicamente que la gloria llegue al trono para Dios. Es delicado esto. Dice, he aquí, y fíjense que aquí está la respuesta, porque le dice, os doy potestad, le doy autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones es una figura de demonios. ¿Ok? Los demonios son engañosos. Un escorpión es algo que te mueve las antenitas de adelante, pero te pica con la de atrás. Te enfoca en algo aquí para que no mires el verdadero aguijón y te inyecta el veneno. Y una serpiente, aquí está hablando del mismo Satanás, del Padre. Entonces vemos que es figurativo de los demonios y Satanás. Dice, yo le he dado la autoridad para eso, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es importante los peros. Verso 20. Pero, diga conmigo, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Saben a qué lleva este gozo? ¿Por qué debemos de gozarnos que nuestro nombre está allá? Porque ese gozo nos lleva a glorificar a Dios, porque Él nos llevó allá, al cielo. Él nos salvó, Él derramó su sangre. Por eso nuestro gozo debe estar en Él, no en los milagros, no en las actividades, porque todos quieren servir a Dios. ¿Saben por qué? Tiene que ver con mírenme a mí, cómo lo hago. Tienen que ver con, quiero reflejar mis talentos y mis virtudes. De ahí viene, mis hermanos, créanme que todos tenemos ese anhelo. Pero bíblicamente no debemos de gozarnos en eso. No debemos de mirar eso, no debemos de enfocarnos en eso, que alguien te dé el aplauso por lo que hiciste bien. Más bien, regocijaos, como dice Pablo y Santiago, en la aflicción. En la aflicción. Adorar a Dios en la aflicción. Aquí Jesús lo dice muy claramente, dice, no se gocen en las cosas terrenales, en lo que mueve el alma, gócense en lo que mueve el espíritu. Que un demonio salga, miren, vamos a pensar por este evento, porque hay iglesias que hacen unos shows al sacar un demonio, que es increíble lo que hacen, y dañan a la gente. Aunque pueden limpiar al que le sacaron el demonio, dañan a los demás, porque dice la gente, wow, qué autoridad tenía ese hombre o esa mujer, ¿viste cómo lo libró? Eso es lo que pasa, que viene la vanagloria. Cuando alguien está poseído, vamos a poner un ejemplo, sucede aquí, y hay que orar para sacarle el demonio. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que nuestra mente y corazón esté puesta en la autoridad que viene de arriba, no de mí. Y que por gracia nos da esta autoridad, por pura gracia. Eso es todo, nos prestó su autoridad para que guiásemos la iglesia para ser edificada. Eso es todo. No para que cuando usted saque un demonio, la gente diga, wow, ese es un hombre de Dios. Miren, estos hombres que Dios le dijo hacedores de maldad, sacaban demonios, hacían milagros, profetizaban y no conocían a Dios. ¿Es delicado, sí o no? Entonces, ¿cómo medimos a un hombre de Dios? ¿Cómo sabemos si podemos decir, esa es una mujer o un hombre de Dios? Una sola cosa, humildad. Muertos a nosotros y vivos para Dios. Mi voluntad ya no es tomada en cuenta, es lo que Él diga. Así sabemos que un hombre o una mujer es de Dios. Y nos falta mucho llegar ahí, ¿verdad? Estamos todos en ese grupo de creciendo así como Cristo. Volvamos a Mateo ahora, 7:13. Fue el texto que leímos al inicio. El día que ustedes, al igual yo, me incluyo igual, entreguemos la voluntad a Dios,
van a sentir una paz, un gozo, no se imaginan. Jesús dijo, liviano y ligero es mi yugo. ¿Sabe por qué dijo eso? Cuando hacemos lo que Él dice, Él nos capacita en fuerza, en potencia, nos bendice en el camino, nos guía a toda verdad, nos da su paz, nos confirma a través de ella, etcétera, etcétera. Yo prefiero andar bajo esa guianza, dependiente de Cristo, y no de yo dar mi vida por lo terrenal, que al fin y al cabo se pierde. Ese celular que compramos hace 2 años, que estamos contentos, ¿verdad? Ya pasó de moda, ahí están en el iPhone mandándole 1000 mensajes, ya salió el 8. Y usted lo compra, ¿verdad? Oh, gracias, y te llaman, ya salió el 9. Pero acabo de comprar el 8. ¿Saben por qué? Porque no llena. Antes de que se te baje la emoción, te dan otro. Y te mantienen en esa montaña rusa de emociones. Y creemos que estamos llenos y es vacíos. Pero es un engaño, hermanos. Cristo nos da un gozo nivelado. No tenemos que, más menos Cristo, no, Él entero. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no están en gozo? Porque Cristo no está completamente adentro. Eso es así. Miren lo que dice aquí el texto que leímos al inicio, verso 13 de Mateo 7. Aquí hay 2 figuras. Un camino ancho, ¿verdad? Perdón, una puerta ancha. Los dos, camino y puerta, ¿verdad? Sí, espacioso. Lo que pasa es que no encontraba la palabra. Una puerta ancha y un camino espacioso. Ahora, es fácil usted caminar por el camino espacioso. Usted no tiene que buscarlo. Solamente tiene que apartarse del estrecho y cae automáticamente en el ancho. El ancho no hay que buscarlo. El usted salirse del angosto ya está caminando en el ancho. Ya, automáticamente. Pero luego dice Jesús, hay una puerta estrecha y angosto camino. Ahora, si pudiéramos ubicar esa puerta de forma así, como casi física, si puedo decir, ¿dónde la buscaría usted? ¿Cuál es esa puerta? ¿Ah? ¿Hacer la voluntad de Dios? No, eso es después que entremos por la puerta. La puerta, lo dijo Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare. ¿Por qué Cristo no dice, yo le voy a mostrar la puerta? O le dice, yo sé por dónde queda. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy todo. Porque Cristo es todo. En Él se cumplió todo. Cuando entramos por la puerta del tabernáculo a llevar esa ovejita, ese corderito para el sacrificio, esa puerta simbolizaba a Cristo. El cordero simbolizaba a Cristo, todo el tabernáculo. Y ahí vemos que ese tabernáculo era símbolo, representación o sombra de Cristo. Y ahora vemos que tenemos que entrar por esa puerta. Y para poder entrar, tenemos que dejar todo atrás. No pueden entrar si venimos con cosas. Señor, quiero vivir para ti, pero me gusta mucho, ¿verdad? Tomar alcohol. No puedo dejar eso. Y el Señor te dice, pues no puedes entrar. Ese es el camino ancho. Señor, quiero vivir para ti, pero mi trabajo no me da tiempo. Esa es la puerta ancha. Quiero servirte, pero estoy reuniendo dinero para comprar esto y desde que lo compre, te serviré. Esa es la puerta ancha. ¿Cuál es la estrecha? Decirle que no al yo. No se trata de nosotros ya, se trata de Cristo. Y no todos están dispuestos, yo lo entiendo esto, en la Biblia lo dice. Si con Jesús habían miles y solamente 11 se quedaron fieles, imagínese uno como pastor predicando el evangelio. Yo lo entiendo, o sea, no me da tristeza porque el amor te conlleva a querer que todos vengan, pero a la vez me da paz porque entiendo que es así. Y yo quiero que todos, ¿verdad? La palabra es para todos, pero la voluntad es individual y usted la tiene en sus manos y usted la entrega. Nadie le va a obligar. Bueno, la puerta ancha, mis hermanos, es hacer nuestra voluntad. Exactamente. Las riquezas terrenales es depender de lo material, pero la estrecha es la negación de nuestra voluntad. Ya no vivo yo. Es buscar la gloria de Dios sobre todo. Y es buscar el gozo en la paz de Dios. Esa es la puerta estrecha que pocos hallan. Ahora, no es que no la encuentran porque está perdida. Es que por causa de lo material están ciegos y no la ven. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 4? Dice que Satanás cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no le brille la gloria de Cristo. ¿Por qué Satanás cegó el entendimiento? Porque le dio más material y como el corazón quiere eso, no pueden encontrar la puerta de Cristo. Y van a las iglesias o venimos y buscamos miles cosas que pensamos que es de Dios. Ministerio,
servicio. Hoy le llaman mi ministerio, le llaman. No sé si han escuchado gente así. Dios me llamó a mí, a esto. No sé a ti, pero a mí me llamó a esto. Yo pensé que éramos un cuerpo. Yo pensé que el ministerio es de Cristo. Pensé que la visión es de Él, porque Él es la cabeza. Los pastores, tengo una visión y se la quiero compartir. ¿Sí? Bueno, habla cabeza. Dice la Biblia que la cabeza es Cristo. ¿Sí o no? La cabeza es Cristo. La cabeza no somos nosotros. Y el cuerpo que anda sin cabeza, ¿cómo anda? Haciendo lo que quiere por todos lados. Entonces, es algo casi lógico esto, de buscar la voluntad en la cabeza. O sea, nadie puede hacer nada si no tiene un cerebro. Y nuestro cerebro es Cristo. Él dirige, Él mira, Él habla, Él oye, Él escucha a través de la iglesia. Y el cuerpo se mueve. Esa es la idea aquí que estoy tratando de emitir. Bueno, ¿se acuerdan del velo en el tabernáculo? ¿Verdad? ¿Quién no entiende lo que es el velo en el tabernáculo? No tenga pena, levante su mano. Ok, algunos no entienden, eso está bien, no se sienta menos porque no todos sabemos todo. En el Antiguo Testamento el tabernáculo fue puesto allí para hacer una relación del hombre a Dios. Y el tabernáculo viene a ser el intermediario o el intermedio para entrar a la presencia. Entonces tenían que traer sacrificios de animales para que por ese sacrificio de ese animal, el derramamiento de sangre, permitía que esa persona se le perdonase todos los pecados cometidos. Pero habían levitas que llegaban del atrio al lugar santo y sacerdotes podían entrar hasta el lugar santísimo, pero habían pautas que el Señor les dio. El sacerdote tenía que negar su vida, tenía que negar su forma de vestir, de vivir, de pensar, todo. Y si no lo negaba, si no se sometía a lo que Dios le decía, el fuego lo mataba. Entonces, solamente el sacerdote entraba al lugar santo, a la presencia. Quiere decir que todo el mundo, para poder saber algo de Dios, tenía que ir ¿a quién? Al sacerdote. Por eso Cristo nos ha hecho ahora sacerdotes. Pero fíjense lo siguiente, esa cortina era la división del hombre y Dios. Representaba el pecado del hombre. ¿Quién era que atravesaba la cortina? ¿Pero con qué condición? Con la sangre en la mano. Derramamiento de sangre para remisión de pecados. Esa era la entrada, vamos a decir, el ticket de entrada. Ahora en Cristo todos tenemos entrada. Pero ¿saben qué? Nosotros ahora, mis hermanos, tenemos un velo todavía que quitar. Dice que desde arriba hasta abajo Él abrió el camino. Pero hay un velo en nosotros también que debe ser erradicado. El tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo el alma y el lugar santísimo el espíritu. Notan que para entrar al lugar santísimo, ¿cómo se entra? ¿En qué? En el espíritu. Ya no más por emoción o por intelecto. Entonces ahora entramos con este entendimiento: cuerpo, alma y espíritu. Le podemos dar el cuerpo a Dios. Podemos servir en la iglesia de una forma excelente. Le podemos dar la mente o nuestras emociones a Dios, en el sentido de, ¿verdad?, me gozo en la alabanza, estoy contento porque Dios me está bendiciendo. Pero la pregunta es, nuestra voluntad, eso es lo que le está pidiendo. ¿Entienden eso? Que ya no deciden ustedes ni yo, sino ahora es Dios quien decide a través de mí. Es Cristo a través de nosotros. Miren, Hebreos 10, 19 y 20. Vamos a leer algunos puntos para entender esto. Yo los reto, junto conmigo, que si no hacemos esto y nuestra vida cambia de forma radical, entonces la Biblia no es verdad. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Cómo es posible, qué irónico es, que cuando dejamos el mundo y las cosas que son agradables a la carne, tenemos más gozo? Eso es casi como paradójico, contradictorio. ¿Cómo es que teniendo menos me siento más lleno? Es increíble este entendimiento, porque lo he podido experimentar. De tener menos es tener más. Por eso dice la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no hay nada de mí. Dice aquí, así que hermanos, teniendo, diga conmigo, libertad, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino, ¿qué dice? Nuevo y vivo. Dice que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Dice el texto, por su carne. Al final, ¿lo vieron?
Dice, abrió el velo por su carne. Hay dos palabras que la confundimos en la Biblia: cuerpo, carne. Carne muchas veces es utilizada de forma figurativa para la voluntad. Por ejemplo, Gálatas, y manifiestas son las obras, no dice del cuerpo, dice de la carne. Entonces es la voluntad. No siempre, a veces es la carne física, pero mayormente en el Nuevo Testamento es la voluntad. Bueno, aquí vemos, hermanos, que Cristo manifestó dos cruces. No sé si dice cruces o cruz. Sí, cruz. Hay una cruz que todos conocen, es la física, ¿verdad? La visible, donde Él murió. Pero hay otra cruz que Él cargó, que no todos la ven, y es la que Él levantó en su trono. Porque la cruz es símbolo de negación, y Él se negó desde el trono. Filipenses 2 dice que se despojó, y allí comenzó con una cruz. ¿Cuál? De clavar en esa cruz toda su voluntad personal, su carne, lo que la carne quería. ¿Se acuerdan de la oración en Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hay dos cruces en la Biblia, porque si Él nos dice a nosotros que carguemos esta cruz, lógicamente, ¿verdad? Aprendí de que Él cargó una cruz también. No sabía yo esto. Pensamos que era la física, y lo vemos allí y lloramos porque fue desgarrado, derramó su sangre. Pero ¿y la cruz? Desde que se destronó Él mismo hasta llegar a esa cruz física. Esa es la cruz de su voluntad que Él cargó. ¿Usted cree que le dolía a Él eso? ¿Saben que sí? Porque si no, entonces no tiene sentido negarse a la voluntad humana. ¿Usted no cree que en el desierto le dio hambre después de 40 días? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Usted no cree que al cansarse de caminar le dolían los pies y estaba cansado? Juan 4. Y Jesús, cansado del camino, fue al pozo. Le dio sed. Todo eso duele. Cuando usted tiene sed y no bebe agua, no aguantamos. Cuando usted tiene hambre y no come, no aguantamos. Las dietas hoy es lo más difícil hacer. Muchos dirían, prefiero cargar una cruz que hacer dieta. Él se negó a todo esto. Esa es la otra cruz que no vemos, que Él cargó y nos manda ahora a cargarla. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en 2 Corintios. 2 Corintios, asegúrense que están en 2, capítulo 3. ¿Se imagina las iglesias que están predicando tu bendición está en camino? ¿Se imaginan eso? Sentado esperando que Dios le bendiga y no se arrepienten. Yo pienso mucho en eso porque es doloroso. 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Entendimiento aquí es que no pueden entender de forma espiritual. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda, ¿qué dice? El mismo velo no descubierto, lo cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, aquí Moisés es la ley, es representativo de la ley. Dice, el velo está puesto, ¿dónde está? Ahora, ¿ven el segundo velo que tenemos que quitar nosotros? Dice, pero, 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es muy importante este texto. Dice que el velo es quitado cuando se conviertan. ¿Saben lo que significa convertirse? Cuando usted decide ir a un lugar y usted está predeterminado a llegar a un sitio y alguien le llama y le dice, no es por ahí, es por acá. ¿Qué usted hizo en ese momento? Usted se convirtió, se devolvió del camino que iba hacia la otra dirección. La idea de conversión es, el hombre va en su camino, en su propio camino, y ahora recibe el Evangelio y se convierte al camino del Señor.
Entonces, cuando nos convertimos, en otras palabras, le damos la voluntad a Él. Tú guíame, Señor. Ya no hago lo que yo quiero. Entonces dice el Señor, el velo le será quitado y podremos entrar, ¿dónde? A la presencia del Señor. ¿No es cierto que hemos hecho tantas obras para estar en su presencia sin quitar el velo? ¿Están de acuerdo? Yo lo reconozco. Orando mucho, ayunando mucho, leyendo mucho la Biblia, y todavía no podemos entrar a su presencia. Él habita en nosotros, pero estar en su presencia es otra cosa. Él está con nosotros hasta el fin como cristianos, pero vemos que estar en su presencia es otra cosa. Y aquí el texto nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. ¿Saben de qué? De nuestras decisiones de la carne. Por eso le digo a los fariseos, y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esa es la verdad. Vivir solamente para Él, para ser libres. ¿Están conmigo? Bueno, dice que donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Se acuerdan de Romanos 7:24, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense la idea, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir que todo lo que usted hace complaciendo su carne va camino a muerte. Lo dice Romanos 8, dice, el que vive para la carne morirá, mas el que vive para el Espíritu será vida y paz. Eso es lo que le acabo de decir. Llenarnos de Cristo y vaciarnos de todo es lo que nos completa. Si usted vive una vida de queja, si viven así, quejándose día y noche, y esto no me gusta y no me agrada, ahí lo que falta es Cristo. Nadie le va a dar esa llenura, ni una mujer, ni un hombre, ni un trabajo, ni el dinero, ni lo material. Créanme, mis hermanos. Y ¿cuándo sabemos lo que tenemos que dejar? Esa es la otra pregunta. Usted diría, bueno, pastor, ¿qué quito? Lo que estorba a Cristo. Cuando usted va a tomar una decisión, Cristo le dice, haz esto, y tu decisión dice, haz esto, quita eso. Porque es individual. Yo no le puedo decir la televisión, o el carro, la casa, o su esposa, esposo. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero aquello que le detiene de hacer lo que Dios dice, quítelo. Como dé lugar, o bótelo, o quítelo, o absténgase. Esa es la idea. Verso 3:38, perdón, verso 3:18, brinqué al 3 ahí, de 2 Corintios, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, ahora el velo se quitó, ¿verdad? Como en un espejo, ¿qué miramos? Ahora, se está mirando cara a cara con Jesús para corregir su defecto, para parecerse a Él. Esa es la idea aquí. Cuando usted se ve en el espejo es para corregir los defectos. Cuando nos vemos en Cristo es para corregir lo que no tenemos, que Él nos está mostrando. Usted se mira en el espejo de Cristo y dice, wow, no me parezco en nada. O me parezco ahí más o menos, o me estoy pareciendo. Esa es la idea. Dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué dice? En la misma imagen, como por el Espíritu. Bueno, la idea, amados, es que debemos entregar nuestra voluntad. Si usted pudiera ver esa voluntad como un paquetito, entregársela a Dios. Señor, yo hago lo que tú dices. Yo vivo como tú dices. Me visto como tú digas. Hablo como tú digas. Voy donde tú digas y no voy donde tú no quieres. Esa es la idea. Romanos 8:6 fue el texto que cité anterior. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y esa es la voluntad allí, porque la voluntad de la carne es enemistad contra Dios, porque todo lo que la carne quiere, descanso, placer, viajes, etc. Vamos a pensar en esto por un segundo, me llega esto a la mente. Hay personas que, ¿verdad?, vienen a consejería, ¿verdad? Y a veces la consejería nunca trae fruto para aquel que es aconsejado, es porque lo que piden es conforme a la carne. Es raro cuando alguien dice, pastor, estoy teniendo un problema. He tratado, pero se me hace difícil vivir en consagración. Mayormente no es eso lo que la gente pregunta. O sea, no es eso. La gente pregunta es, quiero esto para mí. ¿Y por qué no lo tengo? Lógicamente es por eso. Mayormente la consejería es así. Yo escuché un pastor que dijo algo muy sabio. Dijo que venían personas a consejería y le dijo, antes de darte el consejo, te pregunto esto. ¿Lees tu Biblia todos los días? ¿Oras? ¿Haces lo que tienes que hacer con el Señor?
Si sí, entonces te hablo, pero si no, tienes que comenzar por ahí. Y esa es la respuesta a nuestra vida vacía. Es por eso que podemos deducir que no todos somos cristianos, ¿verdad? Un cristiano es aquel que vive bajo la voluntad de Dios. Y vivir bajo la voluntad de Dios, mis hermanos, es un progreso. Acuérdense que no es algo que usted lo entregó todo hoy, mañana ya vive bajo su guianza, sino que comienza a dejar cosas, haciendo morir lo terrenal y viviendo para la gloria de Dios. Las ceremonias, actividades, logros espirituales son solamente parte de su voluntad, pero no es todo. Y ahí es donde podemos ir viendo, amados, que esa es la respuesta a mi pregunta de por qué estoy como estoy, por qué me siento como me siento, por qué batallo con esto, con aquello. Y esa es la respuesta, entregar la voluntad al Señor, que Él decida por mi vida lo que quiero hacer. Porque muchas veces uno nota personas que, no sé si decir quieren servir a Dios, porque es contradictorio decir quiero servir a Dios, pero quiero vivir como yo quiero. Es un poquito contradictorio, si están de acuerdo. Es raro cuando una gente dice quiero trabajar aquí, Señor, en una empresa, pero ¿se puede hacer de forma que no tenga yo que venir? ¿Se imaginan eso? O sea, es casi lógico. Así le decimos al Señor, quiero servir a Dios con todo, pero no puedo venir tal día, ni tal día, ni tal día, solamente los domingos. ¿Es irónico? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, vamos a Mateo 16 para ir cerrando. Este desafío, amados, es para todos. Nadie queda exento a esto, nadie. Y todos queremos entrar a la presencia de nuestro Señor, pero es muy lamentable de que muchas iglesias nos han contaminado tanto de doctrinas raras que cuando oímos esto decimos, wow, pero yo nunca he escuchado esto. En mi vida había escuchado que esa es la vida cristiana, sino que Dios me quiere bendecir y me quiere prosperar y me quiere. Centrado en la gente y no en Cristo. Mateo 16, 24. En este texto es donde Pedro le dice al Señor que no muera en la cruz. ¿Por qué? Porque iba a perder algo terrenal. Y Jesús lo reprende, ¿verdad? Y le dice, quítate, Satanás. Fíjense lo que dice el 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, lean conmigo, en pos de mí. ¿Qué quiere decir en pos de mí? Cuando un padre le dice a un niño, sígueme, el niño está haciendo lo que el niño quiere, lo que el papá quiere. Y los pasos que va dando es junto con su papá y lo lleva de la mano. El niño le dice, papá, no, vamos por acá. O sea, no se debe dejar gobernar del niño, sino que él lo lleva. Entonces, en pos de mí es, camina hacia donde yo voy. Camina como yo camino, hacia el propósito que yo voy. Ese es en pos de mí. Y luego dice, y niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse? Es lógico que el niño va con la mano así. ¿Saben por qué va extendido el brazo? Porque es por aquí que quiere. Y usted ve al niño caminando de lado, hacia el papá lo lleva así casi, ¿verdad? Es porque quiere ir por el otro lado. Y por eso sigue el texto, niéguese a sí mismo. Y luego dice, y tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Bueno, la cruz es símbolo o representativo de dolor, sacrificio. Yo le pregunto, cuando usted está a punto de comprar algo y Dios le dice que no duele, y mucho, ¿verdad? Ahí con el martillito y el clavo en la cruz. Cuando Dios te dice, Señor, me quiero ir a tal lugar, y te dice, no, ¿duele? Claro que sí, ahí el martillito, a clavar en la cruz. Esa es la idea. Señor, me gusta esa persona. No. ¿Duele? Claro que sí. Me cae bien esa persona. Quiero ese trabajo, quiero irme a tal país, quiero, qué sé yo, comprar esta ropa, todo lo que el mundo ofrece. No quiero, ¿verdad?, especificar porque todos pasamos por esta prueba. Ahí está la cruz clavando. Gálatas 5:24 dice, y los que son de Cristo han crucificado. Oigan lo que dice. Han, en tiempo, los que son de Cristo. Mi pregunta es, si no hemos clavado en la cruz nuestras pasiones y deseos, ¿somos de Cristo? El texto dice, los que son, han. No los que van, sino los que ya. Ahora, ¿qué quiere decir este han crucificado? Aunque usted todavía no ha muerto a tantas cosas, pero su voluntad ya usted la dio. Va en camino hacia esa dirección, va camino a quitar lo que Dios le diga, de forma progresiva. Esa es la idea. Luego dice, tome su cruz y sígame. En otras palabras, no
sin descansar, la cruz va con nosotros hasta el cielo. Bueno, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida. Esta palabra salvar su vida, lo único que quiere decir es el que quiera buscar lo que le agrada a sí mismo en la tierra. Eso es lo que quiere decir, salvar su vida. Dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y aquí dice, ¿se acuerdan del texto de la puerta estrecha? Pocos la hallan. Bueno, aquí está encontrar esa puerta estrecha. Negarnos, encontramos el camino estrecho, al negarnos. Si no nos negamos, estamos buscando caminos. Señor, tú me llamaste a trabajar para tu gloria, a misiones, Señor, a servir en la iglesia, Señor, a dar tratados, a cantar para ti, a vender no sé qué, a hacer una línea de ropa cristiana, yo no sé. Hoy hay miles de actividades. Y buscamos la puerta estrecha por ahí y seguimos en el camino ancho, aún haciendo cosas cristianas. Pero aquí dice que el que se niega hallará el camino. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? La palabra aprovechar significa aprovechar aquí y hasta la vida eterna. Esa es la palabra aprovechar. Aprovechar en el presente y hasta la vida eterna. ¿Es posible que podemos vivir en gozo aquí en la tierra y de paso a la vida eterna vivir allá también gozosos por la eternidad? Claro, yo lo puedo ver. O sea, cada vez yo digo que estoy gozoso en el Señor, pero es progresivo, va creciendo ese gozo a medida que me voy negando. Y Cristo más está en mí. Y es un progreso, yo no estoy lleno. Pablo dijo, yo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, hacia la meta, ¿verdad? Dice, ¿qué aprovechará al hombre? Luego dice, y luego perderé su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿Con qué le pagamos al Señor para no ir al infierno? ¿Qué recompensa damos por nuestra alma? ¿Cómo podemos pagarle a Dios para no perdernos en la eternidad? Imposible, y eso solamente es entregando nuestra vida para que la sangre de Cristo tenga validez en nosotros. 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fíjense lo que dice aquí. Yo entiendo que al predicar esto, yo los entiendo, yo estoy en la misma posición. Esto duele, yo lo sé. Yo sé que incomoda, yo sé que el corazón ahí está peleando, ¿verdad? Yo no. Yo lo entiendo esto, claramente, porque a mí también me confronta. Pero este texto que vamos a leer cambia nuestra percepción. Fíjense lo que dice. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Nadie le gusta morirse. Pero oigan lo que dice luego. Hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En otras palabras diremos, wow, Señor, yo debí morir mucho más antes para ahora vivir contigo en la eternidad o para glorificarte. Pero fíjense lo que dice el texto, muchos no gustarán. Yo sé que ahora mismo nadie quiere morir. Si yo le digo a usted, ¿quién quiere morir? Usted baja la cabeza y no levanta la mano. Nadie quiere morir. Pero nos está mandando a morir primeramente. Fíjense la misericordia de Dios. Nos está mandando a morir aquello que nos quiere hacer vivir en esta tierra. Morir a lo terrenal, morir al yo, que no se haga como yo digo, sino como Él diga. Ya no se trata de mí, sino de Cristo. Entendemos que no todos quieren, y aunque vengamos a la iglesia, aunque hagamos, la demostración de que entendimos esto no es que sí lo entendí y no hagamos nada, sino que el entendimiento es comenzar a quitar todo aquello que me para o me detiene de hacer la voluntad de Dios. Miren, estas palabras, cuando preparaba el mensaje, siempre me sucede eso, ¿verdad? Es confrontativa, es algo que tú dices, wow, Señor. Y yo trato de en ese tiempo evaluar mi corazón. No lo puedo ver por completo. A lo mejor usted ve algo en mí que yo no veo. Pero en ese tiempo yo digo, wow, Señor, de verdad que es un desafío, ¿verdad? Y aunque quizás ustedes me vean que si te estoy sirviendo a tiempo completo, eso no implica entregar toda mi voluntad. Eso es parte. Sino hacer lo que Él dice en todo tiempo. En su tiempo, en su intención, como Él dice. Y yo entiendo que es un desafío, pero para el que quiere y para el que cree, todo le es posible. Cierren sus ojos, por favor. Como siempre, tratamos de dar un
un tiempo al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que quizás confirme lo que hemos oído hoy, para que en silencio podamos meditar en esto que hemos escuchado. A medida que vamos oyendo la palabra de Dios, el Señor nos compromete con cada palabra que aprendemos. Vamos a hacer un silencio por un momento al Espíritu Santo y podamos decidir allí en el corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Gracias, Señor. Es posible que podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas y como cristianos ahora levantarnos con una meta diferente. Y cada mañana decir: Señor, hoy me levanto para morir. Cada mañana, hoy me levanto para morir. Quiero morir a mí, Señor. Que cada día, Señor, yo sea menos y tú más. Así como Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Que nuestra meta sea morir al yo. Ya no vivo yo. Ya no más se trata de mí. Si no soy el centro, si no me llaman, si no me toman en cuenta, está bien, porque no se trata de mí. Quiero morir a todo eso. Quiero morir a la centralidad y al enojo cuando no se hacen las cosas como yo quiero y nos tornamos perfeccionistas y a ofender a otros. Nos tornamos implacables, intolerantes, faltos de misericordia porque aquello no se hizo como yo quiero. Ayúdanos, Señor, a morir cada día, Señor, al yo. Pablo, sabiamente guiado por tu Espíritu, nos dice: haciendo morir lo terrenal. Haciendo morir lo terrenal. Y de una vez por todas decir: quiero vivir solamente para ti, mi Señor, haciendo tu voluntad. Permítenos, Señor, ser un pueblo guiado por tu Espíritu. Y sabemos que hay cosas que estorban tu voluntad, hay cosas que están en el medio. Y tú nos mandas a quitar cosas y todavía ponemos excusas. Sabemos que en aquel día, cuando tú habites por completo en nuestro corazón, habrá libertad. Y ya no más estaremos quejándonos por ataduras de pecado, adicciones, debilidades, dudas, enojos, raíces de amargura, etcétera, etcétera. Sino que tu Espíritu nos va a hacer libres. Fuimos llamados para ser conformados a tu Hijo, Señor. Y reconocemos que hemos perdido tanto tiempo buscando lo que no aprovecha. Ocupados, ocupados, ocupados. En afán día y noche. Al punto de afanarnos tanto que por aquello que nos afanamos no nos permite ni dormir, ni descansar. Y no tener tiempo por solamente adquirir un poquito más, solamente por tener un poco más, pensando que lo material es lo que bendice.
Hemos aprendido que la bendición es la llenura del Espíritu guiándonos en todo tiempo. Y nuestro gozo radica en que nuestro Rey sea glorificado en todo tiempo. Esa es la bendición espiritual. Si todavía amamos lo terrenal, ser honestos ante Dios y decir: Señor, yo sé que está mal y no quiero vivir para ti, para tu gloria. Que mi vida sea así como esas pinturas, esos cuadros que los pintores hacen y le dan gloria al pintor. Que seamos así para que le den gloria a nuestro Creador. Ya tú nos salvaste, nos sanaste, Señor. Nos has dado de tu Espíritu, nos guarda cada día y nos ha dado tu palabra, Señor. ¿Qué más queremos? Que podamos unánimes pedirte: confórmanos a la imagen de Jesús cada día. Que cada vez que nos paremos en ese espejo me parezca menos a mí y me parezca mucho más a Cristo. De tantas cosas que pasan, conflictos de teología, creencias de profecías, iglesias ocupadas, y no se habla de crecer en parecernos a Cristo cada día. No es nuestra centralidad como cristianos, y te damos gracias por tu palabra. Queremos crecer en esto, Señor. Que nuestra única meta cada mañana sea: hoy me he levantado, Señor, para morir al yo. Si me ofenden, hago silencio, porque no se trata de mi justicia. Si me hablan mal, si me engañan, si me traicionan, no se trata de mí. Aguantar la aflicción, pero sabemos que no podremos aguantar esta aflicción si no estamos llenos del Espíritu Santo y vacíos de nuestra voluntad. En eso radica la llenura del Espíritu Santo. Llenos de su voluntad y vacíos de la nuestra. Llenarnos cada día de hacer su voluntad y vaciarnos cada día de hacer nuestra voluntad. Estamos aquí en la tierra todavía como iglesia con un solo fin, el fin de Cristo, y es hacer su voluntad. Podemos, amados, ser esa iglesia. Podemos, es posible, pero va a depender de cada piedra viva que el Señor ha puesto en este lugar. Es posible que seamos esa luz que glorifica a Dios. No busques dones que te glorifiquen a ti. No pidas posiciones que te glorifiquen a ti. Y recibe la bendición de Dios que lo glorifique a Él, para que el mundo vea y crea que Él es nuestro Señor, que vive, que reina para siempre, que su misericordia es eterna y su gracia es suficiente. Queda en cada uno de nosotros decidir para quién vamos a vivir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.